Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo número 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Tiene un interesantísimo pensamiento. Dice la Biblia, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio, gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Permita Dios en esta hora que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero que cada uno de nosotros reciba la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habilítenos y capacítenos, Señor, para comprender su verdad y que esta santa verdad anide en nuestro ser, transformándonos a la semejanza de Cristo Jesús. Bendiga a los presentes, pero bendiga también a todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la internet, la radio o la televisión en cualquier lugar del mundo. Que ellos también reciban su palabra, su verdad. Que ellos y ellas también sean tocados por el Espíritu, que ellos y ellas alcancen salvación y vida eterna. Es nuestro anhelo y oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que el mayor afán de Dios en la Biblia es recuperar a sus hijos. Cuando la Biblia comienza su relato, dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acto seguido comienza la descripción del corazón y el anhelo de Dios. Dice el versículo 31 de Génesis 1, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que sale de las manos de Dios es bueno en gran manera. Y muy a pesar del pecado humano, muy a pesar del error humano, muy a pesar de lo que el hombre y la mujer hizo, muy a pesar de nuestra situación, Dios no nos abandonó. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9, que Dios vino a la tierra. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? El empeño y el interés de Dios de que el hijo regrese a la casa, de que los hijos que pecaron regresen otra vez a las manos del Padre. Cuando el ser humano peca, no busca a Dios, siempre es Dios que busca al ser humano. La Biblia es el relato de lo que Dios hace por los seres humanos y hasta dónde Dios está dispuesto a sacrificarse por amor a los seres humanos. Cuando los seres humanos pecaron, no perdieron valor para Dios. Al contrario, Dios le dio más valor. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De manera que Dios estuvo dispuesto a pagar con la vida de su Hijo por la vida nuestra. Somos de tanto valor para Dios que Dios lo dio todo en Cristo para que usted y yo regresemos a la casa del Padre. Todo el cielo se derramó en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Recuerde que Dios no tiene que reconciliarse con los seres humanos. Son los seres humanos que tienen que reconciliarse con Dios. Porque fueron los seres humanos que se separaron de Dios. Y sin embargo, Dios no espera que el humano venga. Dios vino a buscar a los seres humanos. Por eso se hace tan interesante comprender lo que es el plan de salvación. Y dentro del plan de salvación es imprescindible entender el significado de la palabra arrepentimiento. Es clave la palabra arrepentimiento. Por eso, cuando entendemos el valor, el significado de la palabra arrepentimiento, comprenderemos el valor de la frase transformados por su Espíritu. De hecho, cuando el pecado entró, junto con el pecado entró la muerte.
Pero cuando Cristo entró, junto con Cristo entró la vida. De modo que usted escoge o el pecado y la muerte o Cristo y la vida. Es una elección voluntaria. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos rapidito a ver cuánto podemos decir, cuánto podemos avanzar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, uno de dos caminos. Usted escoge cuál de los dos caminos. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22. Dice el apóstol, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué cosa dice? Todos serán vivificados. En Adán todos mueren. Por Adán entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, entonces entró la vida. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, Juan nos dice el testimonio de Dios. ¿Dónde está la vida? La vida no es un concepto. La vida es una persona y la persona se llama Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero me gusta 1 de Juan 5, 11 y 12. Leamos. Mire qué cosa linda dice Juan. Estamos poniendo la mesa para entrar en un estudio muy interesante y muy sabroso y ver hasta dónde Dios estuvo dispuesto a llegar para que usted regrese a la casa del Padre. 1 de Juan 5, versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. No importa cuán religioso usted sea, si no tiene a Cristo, no tiene la vida. No importa cuán pecador haya sido, si tiene a Cristo, tiene la vida. Alabado sea el nombre de Dios. La clave entonces es una persona y se llama Cristo Jesús. Por eso, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee los Evangelios, cuando usted estudia las cartas del apóstol Pablo, entiende, comprende y descubre que todo gira en torno a una persona y la persona se llama Cristo Jesús. El centro, Cristo Jesús. Cuando usted estudia la teología del apóstol Pablo, descubre que todo lo que Pablo dice y enseña circula alrededor de una frase. La frase es en Cristo. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La clave en Cristo. La idea de Pablo es lo que los teólogos llaman personalidad corporizada. ¿Cómo la llaman? Personalidad corporizada. Una corporación. O usted pertenece a la corporación Adán o usted pertenece a la corporación Cristo Jesús. Si pertenece a la corporación Cristo Jesús, usted alcanzó salvación y vida eterna. Alcanzó perdón de sus pecados. Se reconcilió con Dios. Está en el camino que conduce hasta el reino de los cielos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces la clave es una persona. La persona se llama ¿cómo? Cristo Jesús. Si usted comprende esto, comprende la clave. Y si descubre la clave, descubre el secreto de la vida cristiana. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. La clave es en Cristo. Si usted vive en Cristo, usted descubrió la clave. Si no vive en Cristo, aunque usted se llame cristiano, no ha descubierto la clave. Usted puede ser muy religioso, pero no es cristiano. Los que viven en Cristo nacieron de nuevo. Los que viven en Cristo son arrepentidos. Los que viven en Cristo están reconciliados. Los que viven en Cristo son criaturas nuevas y viven para la gloria de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Los apóstoles, los discípulos vivían con Cristo, pero no vivían en Cristo. Por eso su afán era ver cuánto iban a sacar y cuál sería su beneficio y su provecho siguiendo a Cristo, ¿sí o no? Decían inclusive que quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y todo su afán era luchar quién iba a ser el mayor. De hecho, la mamá de Juan y de Santiago un día se atrevió tanto que vino y le dijo a Cristo, Señor, te quiero pedir algo y no me lo niegues. Y Cristo le dijo que eso era lo que esta mujer quiere. Dijo, mira, yo quiero que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces le dice, ¿y usted cree que ellos podrán ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y dijeron, sí podemos. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Y entonces le dijo, es verdad, ustedes serán bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Pero estar a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino que está en la potestad de mi Padre. ¿Pero entendían lo que quería la dama? ¿Lo entendían o no lo entendían?
Perdonen, pero eran unos mercenarios. La mentalidad de los discípulos antes del día de Pentecostés, antes de la muerte de Cristo, era una mentalidad peligrosa. La perspectiva que tenían ellos era la misma perspectiva que tenían los judíos. La perspectiva judía era que Cristo sería un conquistador, conquistaría el mundo y ellos serían la nación más grande y más poderosa y gobernarían todo. Gobernarían a los romanos, gobernarían todas las naciones, serían ricos. No. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis gente vendría y pelearía por mí. Mi reino no es de este mundo. Y si usted tiene planes con Cristo de tener un reino en este mundo, perdone, usted va por un camino equivocado. El reino de Cristo no es de este mundo, es del reino de los cielos. Él promete, ¿sí o no? Él promete bendecirlo en este mundo. Pero lo que Él quiere es llevarlos de regreso a la casa del Padre. ¿Le gustaría regresar a la casa del Padre? ¿Cuántos quieren regresar a la casa del Padre? Hay un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito a ver si podemos comenzar ya. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Mire qué cosa linda. Dice el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahora? Y miembros de la familia ¿de quién? De la familia de Dios. ¿Le gustaría ser miembro de la familia de Dios? ¿Le gustaría tener su nombre en el libro de la vida? ¿Le gustaría tener derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Le gustaría ser princesa, príncipe o le gustaría ser reina? ¿Cuál de los dos le gustaría? ¿Qué prefiere? ¿Princesa y príncipe o rey y reina? Dios no quiere princesa ni príncipes. Ay. Apocalipsis capítulo 5. Dios quiere bregar con reyes y reinas. Así que le invito a ser un rey y una reina para la gloria de Dios. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo número 5, versículo 10. Dice la Biblia. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuándo reinaremos sobre la tierra? Cuando venga, Apocalipsis 19, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y eso no falta mucho. Bien, creo que estamos claros para comenzar. ¿Le parece bien? Necesitamos esta semana trabajar con la palabra arrepentimiento. Entender la palabra arrepentimiento. Cuando usted estudia la Biblia, decíamos, creo que en el tema anterior, decíamos que, número 1, Juan el Bautista habló del arrepentimiento. Jesús habló del arrepentimiento. Pedro habló de arrepentimiento. Pablo habló de arrepentimiento y los discípulos predicaron arrepentimiento. Todo el haber del plan de salvación gira en torno a esa palabra, arrepentimiento. Es imprescindible entender qué significa arrepentimiento y es imprescindible saber si usted es una persona arrepentida. Pero cuidado, hay que entender qué tipo de arrepentimiento usted ha experimentado o usted tiene. ¿Recuerdan que hablamos del arrepentimiento de Judas? A ver si o no. El arrepentimiento de Judas lo llevó a ahorcarse. Usted no quiere arrepentirse de esa manera. En cambio, el arrepentimiento de Pedro lo llevó a reconciliarse con Jesús y convertirse en un predicador del Evangelio. El arrepentimiento, según Judas, produce una tristeza que es del mundo, una tristeza que se enfoca en los seres humanos, una tristeza que se enfoca en el mundo, una tristeza que se enfila hacia el mundo, una tristeza que es del mundo, una tristeza que es mundana. No produce un cambio definitivo en la persona, produce una pena, produce un remordimiento, pero no un cambio ni una transformación. Hay muchos cristianos que tienen ese tipo de arrepentimiento y la vida se les convierte en una vida como un club, su vida religiosa. Están ocupados y preocupados por lo que la gente piensa, pero no están enfocados en Dios. En cambio, el arrepentimiento bíblico se enfoca en Dios, produce una tristeza que lleva a la salvación. La persona produce en su vida por el Espíritu Santo un cambio definitivo, una transformación de su carácter. La vida antigua pasa y comienza una experiencia real y genuina por la obra y la gracia del Espíritu Santo. El que antes bebía ya no bebe más, el que antes mentía ya no miente más, el que vivía en la calle ya no vive más en la calle. Ahora se nota y se ve que el Espíritu cambió la vida de esa persona y la transformó. ¿No conocen personas cambiadas de esa manera? ¿Sí o no? Posiblemente usted sea una de esas personas que antes vivía de una forma y ahora el Espíritu le cambió y vive de otra manera. El arrepentimiento según Dios es genuino, es real, es permanente, es constante y es progresivo. Hay una palabra clave en la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, leamos.
una palabra clave con relación al significado de la palabra arrepentimiento. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos deja entrar en algo hermoso que debemos tocar. Versículo 2 dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Vamos a entender esta frase. No os conforméis a este siglo. No se enmarquen en este mundo. No se ajusten a este mundo. No se encuadren en este mundo. No se sometan a este mundo. No se enfoquen en este mundo. No se apliquen a este mundo. No se dediquen a este mundo. No se conviertan en este mundo. Es lo que le está diciendo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, metamorfosis, cambien. Produzcan en ustedes, por la obra del Espíritu Santo, una nueva vida, un nuevo nacimiento. La metamorfosis no es más que un cambio donde una oruga se transforma, se convierte en una mariposa. La oruga es un gusano y la mariposa tiene la capacidad de volar. Cuando usted es transformado, usted ha nacido de nuevo. Usted ha sido cambiado por el poder del Espíritu Santo. No lo produce usted, lo produce Dios en usted. No es de hechura suya, es de hechura de Dios. Y para Dios lograrlo tuvo que pagar todo lo que tenía para tener acceso y derecho a hacerlo en la vida suya. No os conforméis a este siglo, tristeza según el mundo. No os conforméis a esta vida, tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo, el arrepentimiento según este mundo produce la muerte. Judas se arrepintió según el mundo y se ahorcó. Pedro se arrepintió según la palabra de Dios y fue cambiado y transformado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando usted experimenta esa metamorfosis, su vida es transformada a la semejanza de la vida de Jesús. Es un misterio que no podemos explicar, pero es una experiencia que podemos vivir. ¿Cómo un corazón humano puede ser cambiado? Alabado sea el nombre de Dios, milagro, misterio de Dios. Pero la Biblia explica cómo Dios nos concede una nueva naturaleza cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Cómo Dios es capaz de convertirnos en una nueva persona y cómo Dios es capaz de hacer en nosotros un milagro que no se puede explicar. De allí la importancia y la trascendencia de lo que debemos estudiar. La pregunta, ¿cómo Dios logró eso? ¿Cómo Dios tuvo el derecho y el acceso a hacer eso, siendo que somos pecadores? Cuando usted estudia la Biblia, descubre que el hombre se fue tan lejos de Dios que, número uno, cuando Cristo vino a este lugar, cuando vino a esta tierra, cuando vino a este mundo, Juan 1, versículo 10, Cristo viene a la tierra y viene a su creación y viene a lo que Él ha hecho. Pero en el mundo, Él vino y la gente que estaban en el mundo no lo conocieron. El versículo 11 de San Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que ni el mundo lo conoció, ni el pueblo judío lo recibió. Al Creador, al Dueño, al Señor, lo rechazaron. Ni lo conocieron, ni lo recibieron. ¿Cómo salvar a un mundo que no lo conoce? ¿Cómo salvar a un pueblo que no lo recibe? De allí entonces el asunto se pone bien interesante. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice. ¿Hasta dónde llegó Dios para salvarte a ti y salvarme a mí? ¿Hasta dónde llegó Dios para asegurar tu salvación y la mía? No pensemos en lo que los hombres dicen o hacen. Pensemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la Biblia? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. El mundo no le conoció y el pueblo judío no lo recibió. Pero cualquiera que lo recibe, Cristo le da potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Por eso es tan importante entender hasta dónde llegó Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Veamos hasta dónde llegó Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Mire cómo el apóstol Pablo explica esto. Hasta dónde llegó Dios. Versículo 7.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Crucificaron a Jesús o no lo crucificaron? ¿Sí o no? ¿Por qué lo crucificaron? Porque no conocían la sabiduría de Dios. Y ahora debemos entender esta sabiduría de Dios. Si el mundo no lo conoció, si los judíos lo rechazaron, ¿cómo podía Dios salvarlo? Y ahora viene lo interesante, la sabiduría de Dios. ¿Hasta dónde Dios llegó para asegurar tu salvación y mi salvación? Recuerda, esto no es un asunto religioso, esto es un asunto de principio, esto es un asunto de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es un asunto de Dios. Así que por un momento, enfócate en el Señor, enfócate en su palabra y comprendamos este asunto. La salvación no es corporativa, la salvación no es familiar, la salvación es un asunto personal, ¿sí o no? Yo no me salvo porque soy de la familia Portes, ni usted se salva porque es de la iglesia X o la iglesia Y. Usted alcanza salvación si usted acepta a Cristo Jesús y usted se pierde si usted lo rechaza. La salvación es un asunto personal con Dios. Y ahí comienza la historia, ahí comienza todo. De allí depende todo. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, cuando desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro dice un discurso. Y vamos rapidito a ese discurso porque nos tomará estudiarlo toda esta semana. Vamos rapidito a ver cuánto podemos avanzar y vamos a descubrir cuántas bellezas tiene ese discurso de Pedro. Recuerde que el Espíritu acaba de derramarse. Recuerde que Pedro está lleno del Espíritu Santo y recuerde que quien ahora habla a través de Pedro es el Espíritu de Dios. No son palabras de Pedro, son las palabras del Espíritu a través de Pedro. Recuerde que Cristo dijo que el Espíritu hablaría a través de ellos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y Cristo dijo que el Espíritu se manifestaría a través de los discípulos. No se preocupen por lo que ustedes habrán de decir. El Espíritu pondrá las palabras en su boca. Veamos las palabras del Espíritu en la boca de Pedro. Y veámoslo rapidito. Hechos capítulo 2. Aquí comenzamos. Hechos capítulo número 2. Mire qué cosa linda. Se derrama el Espíritu Santo, la gente cree que están borrachos y entonces Pedro comienza a dar su discurso. Dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cómo esta gente se van a emborrachar a las 9 de la mañana? No es hora de beber, aquí no se bebe a las 9 de la mañana. Y entonces sigue diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces cita Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. Pedro está diciéndole a la gente, número 1, que lo que está pasando es el cumplimiento de la promesa del Padre, lo que Cristo había dicho en el capítulo 1, versículo 4 en adelante. Se está cumpliendo en este momento, dice Pedro, lo que Dios prometió en el libro de Joel. Y lo que Cristo anunció antes de irse al cielo, que el Espíritu Santo se derramaría. Eso es lo que está pasando en este momento, le dice Pedro. El discurso que Pedro presenta tiene 4 partes. La primera, demostración de que se cumple la promesa del Padre. El Espíritu Santo se derrama. La segunda, un estudio o análisis de la crucifixión del Señor Jesús y su resurrección también. Ahí nos vamos a detener por lo menos esta noche. Número 3, Pedro presenta entonces en una forma bien clara que Cristo es el Señor y el Mesías. Y número 4, presenta un llamado al arrepentimiento. Veamos rápidamente en el tiempo que nos queda la segunda parte, la que tiene que ver con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Porque si Cristo no muere como un sacrificio voluntario y si no resucita, entonces la salvación no es posible. Pedro presenta una tesis bien apretada con relación y explicación a lo que estamos diciendo. Veamos rapidito esta tesis bien apretada. Versículo 22, capítulo 2. Agarre su Biblia. Dice el verso 22, varones israelitas,
oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Tres cosas, dice Pedro. Maravillas, prodigios y señales. Cuando llegue a la casa, tome esto de tarea. Llegue a la casa, siéntese tranquilito y entonces lea San Mateo capítulo 8 y capítulo número 9. ¿Cuáles son los capítulos? Mateo 8 y 9. Recuerde que él dijo maravillas, prodigios y señales. Cuando lea Mateo 8 y Mateo 9, usted encontrará 9 milagros que Jesús realizó. Y lo encontrará de esta manera: 3 milagros y una conversión, 3 milagros y otra conversión, y 3 milagros. 9 milagros en serie de 3. Y ocurren exactamente a partir del capítulo 8. Recuerde que el capítulo 5, 6 y 7 es el discurso maestro de Jesucristo. Es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la explicación teórica del reino de la gracia. Cristo presenta las leyes, las reglas. Pero el capítulo 8 y 9 presenta el poder que Cristo tiene de hacer realidad la misión que vino a cumplir. En los capítulos 8 y 9 presenta las maravillas, los prodigios y las señales. Exactamente lo que Pedro está diciendo. Cristo vino e hizo maravillas, prodigios y señales. Cuando llegue a la casa, ponga en su tarea Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. En los versículos 18 al 21, usted encontrará el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, 1 y 2, que dice que el Mesías haría milagros y maravillas. Los cojos andarían, los ciegos verían, los sordos oirían, etcétera, etcétera. Si quiere espacio, ponga allí San Mateo capítulo 11, donde Cristo repite también la misma idea. Pedro está demostrando que Cristo cumple con la idea de maravillas, prodigios y señales. ¿Cumplió Cristo con esa parte? Perfectamente la cumplió. Lo que Pedro hace es una síntesis apretada, diciendo y mostrando quién es Cristo Jesús. Recuerde que todo el empeño de Dios es presentar a través de Pedro, por obra del Espíritu Santo, la garantía y la seguridad de tu salvación y de mi salvación. La salvación no es una lotería. La salvación está asegurada y garantizada por la obra que Cristo realizó en la tierra. ¿Se comprende o no se comprende? En el discurso de Pedro, primer discurso, él presenta esto en una forma bien elegante, bien hermosa, pero bien resumida. Número 1, entonces se cumple lo que Pedro dice. Maravillas, prodigios y señales. Número 2, versículo 23, dice el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La pregunta es, ¿sabía Dios lo que le pasaría a Cristo Jesús? Perfectamente lo sabía. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sabía Dios lo que le harían a Cristo Jesús? Perfectamente lo sabía. ¿Sabía Cristo lo que le iba a pasar a él? Perfectamente lo sabía. Usted recuerda cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní, que gritó 3 veces, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabía Cristo lo que le venía? Lo sabía. ¿Sabía Dios lo que le iba a pasar a Cristo? Lo sabía. Cuando Juan el Bautista predica, San Juan capítulo número 1, señala a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba diciendo es, he aquí el amnos de Dios, he aquí el Cordero que Dios separó para que muera en lugar de los pecadores. Dios sabía lo que le iba a pasar a Jesús. En el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 11 el Señor le habla, su siervo. Dios sabía a lo que Cristo venía, Dios sabía los sufrimientos de Cristo, Dios sabía la pena de Cristo, Dios sabía la muerte de Cristo, pero no había otra forma de salvar a los seres humanos, de salvarlo a usted y salvarme a mí. Así que Dios sí sabía lo que le iba a pasar a Jesús y no dio un paso atrás, y Cristo no dio un paso atrás.
decidieron pasar hasta lo que fuera necesario con tal de asegurar su salvación y la salvación mía. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía, pero no dio un paso atrás. ¿Cómo es posible que Dios le ame tanto a usted? ¿Cómo es posible que Dios me ame tanto a mí? Mire lo que dice la Biblia, 1 de Pedro capítulo 1. Mire qué interesante. Dios sabía, pero no dio un paso atrás. 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 18. Dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué dice ahora? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre de Dios. Y me gusta que dice, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando Juan el Bautista viene y le dice a Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también añade, leamos San Juan capítulo 1, mire cómo lo añade Juan y cómo menciona a Dios, cómo Dios le dice a Juan quién es Jesús y cómo identificar a Jesús. San Juan capítulo número 1, cómo Juan da su testimonio. Versículo número 31, dice, y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién le habló a Juan? Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios sabía de la misión de Jesús. Dios sabía lo que esperaba Jesús. Dios sabía lo que iba a Jesús. Y Jesús también lo sabía. ¿Lo sabía o no lo sabía Jesús? San Juan capítulo número 12. Mire lo que dice Jesús. San Juan capítulo número 12. Pastor, ¿por qué estudiamos esto? Usted tiene que estar seguro, tiene que estar claro, tiene que estar bien enfocado cómo y qué hizo Dios para su salvación. Dice el versículo 29, y la multitud, Juan 12, 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, dice Jesús, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía Cristo que moriría crucificado, sí o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? Entonces Cristo sabía lo que le iba a pasar y el Padre sabía lo que le iba a pasar a Cristo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si usted no entiende cómo se funciona la salvación suya, usted vivirá siempre como si fuera una lotería. La gran mayoría de los cristianos no entienden el plan de salvación ni lo pueden explicar. Viven a ver si se sacan la lotería cuando Cristo venga. Eso no es así. La salvación no es una lotería. La salvación no es saber si usted se la saca. La salvación está segura, asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Y la garantía de la salvación es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender y comprender estas cosas, porque si las sabemos y las vivimos, nada ni nadie nos separa de Cristo Jesús. Queridos, queridas, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Se llama la ciencia de la salvación. Todo el cielo está empeñado en que esto quede claro. Cada cristiano debe entender esto, debe comprender esto, debe vivir esto. Por eso Pedro le está explicando en su primer discurso y está dando los detalles
y nosotros debemos entender todo lo que está ocurriendo. Volvamos a Hechos capítulo número 2, versículo 23. Recuerde que allí estamos haciendo un breve repaso para entrar en la serie de esta semana. Hechos capítulo 2, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de, ¿qué dice? De inicuos, crucificándole. Ya hay una serie anterior donde explicamos detalles de esta palabra inicuo. La palabra inicuo es anomos, significa sin ley. Algunos exégetas, algunos teólogos dicen que los inicuos son los romanos, que los judíos le entregaron a Cristo a los romanos. Pero un breve estudio, un breve análisis determina y deja claro que ese pensamiento está bien equivocado, porque cuando le llevaron a Cristo a Pilato y Pilato interrogó a Cristo, descubrió que Cristo era inocente. ¿Lo descubrió o no lo descubrió? 3 veces Pilato dice en el libro de San Lucas, no hallo en este hombre nada digno de condenación. Este hombre es inocente, este hombre no hay que condenarlo. No entiendo por qué ustedes insisten tanto en que lo crucifiquemos. Y al final Pilato dice, bueno, yo me lavo las manos, crucifíquenlo ustedes. Los judíos no podían crucificar porque los judíos no tenían poder de quitar la vida. Pero al final se atrevieron inclusive a jurar que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuál es el único anomos que existe en esta tierra? Se llama Lucifer, se llama Satanás. Por eso Cristo le dijo cuando lo tomaron preso, ahora es la hora de la potestad de ustedes y de la potestad de las tinieblas. La hora de la potestad de las tinieblas, la hora de la potestad del diablo. Ustedes recuerdan que Cristo siempre decía, no ha llegado mi hora. Y cuando lo tomaron preso esa noche, y él sabía que había llegado de la crucifixión, dijo, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. ¿A quiénes le entregaron los judíos a Cristo? Al diablo. ¿Aceptó Cristo el sacrificio? Lo aceptó. ¿Dejó Cristo que lo maltrataran? Dejó que lo maltrataran. ¿Lo golpearon? Lo golpearon. ¿Lo flagelaron? Lo flagelaron. Al final terminaron clavando en la cruz y él dejó que le hicieran todo eso. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Para qué? Mire lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Tenemos mucho que estudiar esta semana. Mejor sigamos poniendo la mesa para que las cosas sigan poniéndose y cayendo en su lugar. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a la potestad. ¿Qué dice ahora? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz, en su propio cuerpo, Cristo mató el pecado. Mientras Cristo moría, mientras Cristo era sacrificado, estaba venciendo. Ojalá en algún momento haya un espacio de tiempo para hablar de un verbo muy interesante en la Biblia, el verbo triambúo, el verbo triunfar, que significa triunfar en el lenguaje bíblico. Una significación interesante que aparece aquí también, triunfando sobre ellos en la cruz, triambúo. ¿Cómo es que Cristo triunfa muriendo? ¿Cómo es que Cristo triunfa desangrándose? ¿Cómo es que Cristo triunfa clavado en una cruz? ¿Qué significa que triunfó? ¿Le gustaría a usted triunfar con Cristo Jesús? Seguro. Seguro. ¿Verdad que cuando hablamos de triunfar lo asociamos con tener éxito? ¿Sí o no? Con salir airoso, con llegar primero. ¿Todavía quieren triunfar con Cristo Jesús? Mira, ya no dicen amén. Estos son unos tigres también, ¿eh? ¿No quieren triunfar con Cristo Jesús ya? Diga amén sin miedo. Pienso que nos vamos a tener que quedar aquí un ratito hasta que terminemos este negocio, porque me gustó cuando dijeron primero amén, amén, ya como que están frenando. A ver, ¿quieren triunfar con Cristo, sí o no? Amén. ¿Le gustaría que entendamos un poquito esto de triunfar con Cristo? ¿No le va a gustar? ¿Están listos? Eso me gusta. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Eso me gustó. Lucas 9, 23. ¿Cómo triunfamos con Cristo? Mire qué cosa linda. Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Qué dice Cristo? Y son palabras de Cristo. ¿Tú quieres triunfar conmigo, querido? Echa para acá. ¿Quieres triunfar conmigo, querida? Ven conmigo. ¿Qué dice el verso 23? Y decía, ¿a cuántos? A todos. Si alguno quiere venir
en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. ¿Quiénes son los que triunfan con Cristo Jesús? Los que toman su cruz cada día. Ay, mamá. ¿La cruz para qué era? ¿Era un instrumento de tortura o no? ¿O no? Cuando Cristo tomó la cruz, ¿usted cree que iba sonriente? Hey, ¿cómo están todas ustedes, muchachas? ¿Iba él así? ¿Iba así por el... No, querido, desangrándose que iba. Es más, estaba tan debilitado que hubo un momento que no pudo seguir. ¿Es así o no es así? Si usted viene con Cristo triunfando, usted va a venir bañado en sangre. Acabado. Lo van a hacer pedazo. Pero ¿qué es lo que van a hacer pedazo? Su orgullo, su vanidad, su hipocresía, su pedantería. Por eso la frase dice, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. La frase en griego, niéguese a sí mismo, significa evita asociarte con lo malo que tú tienes. ¿Se entiende la frase? Evita asociarte con lo malo que tú tienes. Evita apoyarte en lo malo que tú eres. Niégate a ti mismo. Rechaza eso que tú sabes que no está correcto. Evita apoyarte y detenerte en esas cosas que tú sabes que a mí no me agradan. Entonces, para hacerlo, agarra tu cruz, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿La tomó Cristo o no la tomó? Espere, ¿tenía Cristo cruz? No. No. Cristo tomó la cruz que era de Barrabás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y perdone que le voy a decir esto, pero Barrabás significa hijo del Padre. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Barrabás significa hijo del Padre. Barrabás se creía un Mesías. Barrabás creía que él era un papaupa. ¿Y usted no se cree una cosa también? Sea honesto. ¿Verá que usted se ha atrevido a vivir sin Cristo Jesús? Sea sincero, sea sincero. Entonces, perdóneme, usted se cree un Barrabás, perdón, usted se cree un hijo del Padre también. Cuando usted se atreve a vivir sin Cristo, usted se está creyendo que usted es el papaupa. Sin embargo, Cristo tomó la cruz suya y la cargó y permitió que lo clavaran en la cruz suya y la cruz mía. Y yo le digo, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire, querido, cuando uno entiende esta cuestión, cuando uno la comprende y la vive, entonces la vida tiene otro color. La vida tiene otro enfoque. Yo he podido ver criminales en la cárcel cambiado y transformado al entender lo que estoy diciendo. Y he podido ver personas que en su cara se ve más la imagen del diablo que la imagen del Señor. Y cuando entienden esto, he podido ver cómo el Espíritu le va cambiando la cara. Y luego con lágrimas me dicen, pastor, yo no tengo cómo agradecerle en entender estas cosas. ¿Cómo me ama Dios? ¿Cómo me ama Dios? ¿Nos ama o no nos ama? Mire la cruz. Mire la cruz. Disculpen, pero el tiempo se nos acabó. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Vale la pena estudiar la Biblia de esta manera? ¿Sí o no? A mí me gusta Dios. ¿Saben por qué? Porque Él no ha dejado nada en la oscuridad. Él puso todo claro en su palabra. Pero es la palabra de Dios. Dios explica en su palabra. No es lo que digan los hombres, es lo que enseña Dios. ¿Qué enseña Dios a través de su palabra? Hechos capítulo 2, tenemos que cerrar. Hechos capítulo número 2. Tenemos que cerrar el estudio y continuamos si Dios quiere mañana y nos concede la vida. Hechos capítulo número 2. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, está presentando las palabras del Espíritu aquel día de Pentecostés y nos está explicando el secreto y la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Dice el versículo 23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿A quién le entregaron los judíos a Cristo Jesús? Al demonio, al diablo.
¿Quién llevó a Cristo a la cruz? Es Satanás. ¿Dejó Cristo que lo llevaran a la cruz? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque en la cruz pagó el precio del pecado y en la cruz Cristo murió la muerte tuya y la muerte mía. Y ahora, por su llaga nosotros somos curados y al resucitar, entonces nosotros también resucitamos en Cristo Jesús. En su muerte venció el pecado y la maldad, venció al diablo y venció todo lo que nos vence a nosotros. Ahora, por su justicia, usted y yo alcanzamos salvación y vida eterna. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 24, aquí lo pongo y lo dejamos. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó. Tenemos que hablar de la resurrección, pero no será hoy. Mi pregunta, ¿murió Cristo Jesús? ¿Resucitó Cristo Jesús? Si Cristo muere y no resucita, ¿sería real nuestra salvación? No, sería un sabio más. Pero Cristo murió, pero para la gloria de Dios resucitó. Así que resucitó para nuestra salvación. Mi pregunta para usted, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Merece el Señor Jesús recibir nuestro corazón y nuestra vida como nuestro Salvador? ¿Sí o no? Yo quisiera ver la mano levantada de aquellos que esta noche han comprendido lo que hemos estudiado. ¿Pagó Cristo el precio de nuestros pecados? ¿Lo pagó o no lo pagó? ¿Cumplió Cristo con las condiciones? ¿Aceptó Dios que Cristo llegara hasta la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados? Mi pregunta para usted entonces, ¿quiere usted reconciliarse con Dios? Esa es mi sola pregunta. Levante su mano conmigo. Pastor, ¿qué significa reconciliarme con Dios? Reconciliarse con Dios significa volver de nuevo a la casa del Padre. La palabra reconciliación significa que el esposo y la esposa están a lo balazo, están peleados, están, ¿qué otra manera puedo decir esto? Bueno, están berrinchados, están incómodos el uno con el otro. Cuando se reconcilian, vuelven otra vez a hacer la paz. El pecado nos separó de Dios. Cristo vino como un puente para que usted regrese a Dios. Por eso Él dice que el único camino de volver a Dios es Cristo Jesús. Es el único camino. Si usted quiere reconciliarse con Dios, póngase en pie conmigo y terminemos este culto con una oración. Recuerde que la salvación es un asunto corporativo. La salvación es un asunto individual y un asunto personal. Si usted aprende a conocer a Dios, si usted aprende a relacionarse con Él, si usted aprende a comprenderle a Él, entonces usted comienza una experiencia con Él. Y cuando usted lo conoce, cuando camina con Él, cuando usted estudia su palabra y entiende el mensaje y entiende lo que Él ha hecho y entiende lo que significa haber enviado a Cristo Jesús y entiende el ministerio de los ángeles y el ministerio del Espíritu Santo, entonces escuche, usted comienza una experiencia real. Cristo dice así, San Juan capítulo 17, versículo número 3, Él dice, y esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El verbo conocer, ginosko en griego, da una idea clara del pensamiento judío. Aunque el Nuevo Testamento se escribió en griego, el pensamiento o la idea del verbo conocer no es griego, sino hebreo. El concepto hebreo del verbo conocer es tener una relación estrecha, una relación íntima, una experiencia con algo o con alguien. Cuando Cristo dice, esta es empero la vida eterna, que te conozcan, está diciendo, la vida eterna es una experiencia con usted, Señor. Es una vivencia con usted, Señor. Es un caminar de cerca con usted, Señor. Es vivir con usted, Señor. Es una relación tan íntima y estrecha que no son los conceptos los que nos mueven, sino la presencia misma de Dios. Ese es el conocimiento salvador. Ese es el conocimiento que salva. El mundo está lleno de conceptos y la gente no cambia. Pero cuando las personas tienen una relación estrecha con Dios, cambian completamente. María Magdalena tenía 7 demonios hasta que se encontró con Cristo Jesús.
Saqueo era un ladrón hasta que se encontró con Cristo Jesús. ¿Sí o no? Pablo era un asesino hasta que se encontró con Cristo Jesús. Hasta que usted no se encuentre con Jesús, usted será cualquier cosa. Pero después que uno se encuentra con Jesús, ya uno no puede ser la misma persona. Y yo le pregunto, ¿le gustaría tener un encuentro con Jesús? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo y oremos en esta noche. Querido Padre Celestial, queremos tener un encuentro con Cristo Jesús. No queremos más información, Señor. Queremos una experiencia viva con una persona real que se llama Cristo Jesús. Que a partir de hoy, querido Padre, el Espíritu Santo se adueñe de nuestra vida. Que a partir de hoy el Santo Espíritu guíe y dirija nuestra mente. Que a partir de hoy su palabra santa nos habilite, nos prepare y nos capacite para conocerle a usted, Padre Celestial. Como ministro del Evangelio le ruego que el Santo Espíritu descienda sobre cada persona presente, pero también sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas, Señor, ellos y ellas sean guiados, iluminados, preparados y capacitados por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Y que nada ni nadie nos separe del camino de salvación hasta la mañana gloriosa, cuando le digamos bienvenido en las nubes de los cielos. Dios, en su mano santa nos entregamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.